violencia en la niñez y la adolescencia es un fenómeno que está muy presente en las sociedades latinoamericanas. ¿Qué acciones a mediano y largo plazo se requieren para que esos hechos se reduzcan y ofrecer al mismo tiempo asistencia a quienes han sufrido las consecuencias? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Punto, gracias por estar con nosotros a esta hora, qué gusto que cierre la semana con nosotros. Hoy vamos a hacer una noche particular para hacer una reflexión de un tema muy importante, muy relevante, la violencia en la niñez y la adolescencia en América Latina y las acciones para hacer frente a este fenómeno. Y esto coincide hoy justamente con 8 de marzo, desde luego, que es el Día Internacional de la Mujer, que también todo esto está cruzado, ¿no? Transversalmente. Así que, bueno, vamos a agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios la doctora Magdalena García Trovero. ¿Quién es ella? Le leo rápidamente un par de líneas para ubicarles a ustedes en el contexto. Doctora en medicina, especialista en psiquiatría pediátrica de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, especialista en violencia intrafamiliar y psicotraumatología, perito judicial, terapeuta familiar sistémica, terapeuta y supervisora certificada, entre otros asuntos. Integra además un cargo de gestión en el gobierno de su país en Uruguay y como adjunta de la Dirección de Salud Mental en la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Doctora García, qué gusto que nos acompañe esta noche. Sea usted bienvenida, un gusto. Muchas gracias. Bueno, me comentaban antes de comenzar la entrevista que llegó este día al país, ¿no? Hace un ratito. Sí, primera vez entonces en El Salvador. Es mi primera vez en El Salvador. Sí, bueno, qué bueno, entonces esperamos que tenga buena acogida acá, pues viene a mucha actividad y yo creo que es importante, doctora, que nos explique un poco esto, el contexto de la actividad que viene. Mañana estará una actividad importante en la capital, entonces si a lo mejor nos explica para que vayamos entrando en materia después. ¿Cómo no? Si bien es mi primera vez en El Salvador, hemos trabajado desde la institución a la que pertenezco, que se llama Claves, es un proyecto, una organización no gubernamental que trabaja desde hace 20 años en Uruguay, en la temática de la violencia, especialmente la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y que a lo largo de estos 20 años ha integrado progresivamente la red de organizaciones e instituciones latinoamericanas que trabajan en esta temática. O sea, tenemos organizaciones hermanas. Sí, claro. Entre ellas está Semillas de Nueva Creación de Esperanza de El Salvador, que desde hace 3 años están trabajando en la puesta en marcha de una propuesta de prevención que se llama Un Trato por el Buen Trato, para promover el buen trato hacia la infancia, la niñez y la adolescencia, y otras propuestas de fortalecimiento de niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual, porque nosotros creemos que es posible prevenir este tema que nos preocupa tanto. Entonces, a pesar de que es mi primera vez presencial, he estado en contacto con integrantes de organizaciones de El Salvador. En esta oportunidad Unión Bíblica también va a acompañar este evento. Y lo que nos requerían es que pudiéramos concurrir a tener un encuentro, conferencia-taller, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque queremos hacer un énfasis práctico, porque la convocatoria fue hecha a todas las personas que trabajan con infancia y adolescencia y están preocupados por la temática, de distinto tipo de formación, docentes, universitarios, personas que simplemente están interesadas en el tema. Exacto. Y poder brindarles herramientas que les sean útiles a la hora de poder hacer algo práctico y concreto con este tema, ¿no? que nos violenta, que nos preocupa, pero que a su vez nos genera deseos o nos genera la pregunta de qué podemos hacer. Exactamente. ¿No? Sí, doctora, y justamente coincidimos, coincide usted con esta actividad que tiene mañana y ahora que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Una celebración, conmemoración, para ser preciso, muy importante y que tiene que ver que justamente el tema principal suyo que tiene que ver con la violencia en la niñez y adolescencia, tiene que ver con la mujer desde luego, ¿no? Por supuesto. Estamos todos los países
de América Latina preocupados por el tema sin duda alguna, y en mi país recientemente uno de los logros de todo el movimiento en contra de la violencia basada en género y generaciones, decimos, ¿no? O sea, contra la mujer, sí, claro. Y quien atenta contra la mujer atenta contra los niños, y quien violenta a la mujer violenta a los niños que acompañan, que están presentes en ese núcleo familiar donde la mujer es violentada, ¿no? Para nosotros prevenir la violencia hacia la infancia implica también trabajar muchísimo en este fenómeno estructural, como lo llamamos, que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Sí. Y se violenta muchas veces a la infancia, violentando su nido de crianza, su lugar donde deben recibir seguridad y cuidados, y se transforma en un lugar de mucha inestabilidad. Exacto. Doctora, ¿y cómo tiene la incidencia que tiene el tema de violencia, por ejemplo, ahora sí, en el tema que usted desarrolla, que tiene que ver con la violencia en la niñez y la adolescencia, y en el caso particularmente de las niñas, ¿no? O sea, cómo la violencia en las niñas, en los menores, en estas menores, tiene un impacto y que puede marcarles la vida, ¿no? O sea, para siempre. De niñas y niños, porque a veces niños, es como... Pensar un poco más en las niñas pensando que hoy es el Día de la Mujer, sin duda, mujer, sí. Pero no tenemos que olvidar que a veces es más silenciado la violencia, especialmente la violencia sexual hacia niños varones. Así es. Y no es que no existan, sino que es como más visible. Por supuesto que el número siempre supera en vuestro país y en el nuestro la relación niñas-varones predomina, está feminizada, decimos, ¿no? Un 60-70% de las niñas por un 40% de los varones, ¿no? Una niña violentada es una niña que pierde la confianza en sí misma, claro, que no se siente, que pierde el control de su persona, que si no es creída, cuando da cuenta de lo que le está sucediendo, puede callar después de haber intentado muchas veces decir lo que le sucede, y aparecer sintomatología en el inicio de la adolescencia o la juventud, vinculada sobre todo a aspectos que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, y una de las cosas, con no poder llevar adelante una vida de pareja saludable. Es decir, porque se traumatiza, ¿no? Y si no hay un trato adecuado, correcto, entonces le marca toda la vida. Y yo quisiera explicar por qué cuál es el concepto de trauma en este caso, ¿no? Nacemos, niños y niñas, todos los seres humanos nacemos programados para engancharnos biológicamente con quienes nos reciben en el mundo. Es lo que llamamos el vínculo de apego. Sí. Ese vínculo, digo, está biológicamente determinado. El niño abre los ojos y se encuentra con su cuidador primario. Ojalá, mamá, si no está esa figura, que nace las veces de. Exacto. Y insisto en esto porque que esté biológicamente determinado ese vínculo de apego hace que sea tan fuerte y que sea tan protector para el niño. Un niño puede resistir prácticamente cualquier cosa si va de la mano de la figura de apego en quien confía. Pero ¿qué pasa en la mente de una niña, de un niño, cuando la persona que ha sido determinada biológicamente para cuidarla, no solamente no la cuida, sino que además la daña? Ese fenómeno es traumatizante porque rompe la lógica del cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Venimos con todo lo que necesitamos para... Yo hago a veces utilizo la figura de un enchufe con su lugar de encastre, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso se da y la vida funciona y fluye. No perfecto, porque en todos lados, sabemos, tenemos que hacer mea culpa, en todos lados se generan situaciones en las que violentamos a los niños, pero no estamos hablando de eso, que hay que tenerlo en cuenta, porque cualquier niño sabe que en un contexto de buenos tratos, a cualquier adulto se le puede escapar gestos violentos hacia él. Pero no lo afectan porque predominan los buenos tratos y el cuidado, y ese niño tiene la certeza de que ese cuidador, madre, padre, abuelo, tía, lo ama, lo cuida, claro, y lo quiere. Y hay ahí una especie de blindaje, digamos. Exacto, está blindado, eso es una buena expresión. Pero el niño que no recibe esa certeza de cuidados
crece como en terreno senegado. Más ¿no? expuesto, más mucho vulnerable. Más expuesto, mucho más expuesto. Siempre como alerta a no confiado, ¿no? Alerta a las amenazas posibles. Y sabemos también, quienes trabajamos en clínica con niños, que uno de los fenómenos que venimos observando es la consulta de muchísimos niños que vienen por trastornos de conducta, por problemas de aprendizaje, problemas de control de incontinencia urinaria, de desajustes de distinto tipo. Y cuando uno como médico lo recibe, se da cuenta de que ese niño no tiene ninguna enfermedad en sí mismo, sino lo que tiene son las consecuencias de esta inseguridad en la que está creciendo, ¿no? Y es la forma de reaccionar, que se expresa en lo que podría ser una enfermedad, digamos. Muchas, porque entonces cuando uno dice, ¿qué le pasa a este niño? No puede ser que un niño tenga 8 cosas. Trastorno de la alimentación, trastorno del aprendizaje, trastorno de conducta, trastorno del sueño. Tiene que haber algo que explique esa multiplicidad de síntomas que no son otra cosa como de los detonantes. La desgracia de haber estado estar creciendo en el lugar donde le tocó crecer y de no tener los cuidados que necesita tener. Eso produce ese es el trauma, ¿no? Una profunda disregulación que se ve en todos los aspectos del desarrollo del niño, ¿no? Y de la niña. Excelente. Vamos a tener que hacer en este momento la primera pausa comercial, doctora. Cuando regresemos, sí creo que es importante seguir desarrollando este tema de los escenarios que determinan los patrones de conducta, ¿no? Y uno piensa, por ejemplo, en el caso de la familia, la escuela, el trabajo, la sociedad en general. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestra invitada de esta noche para cerrar la semana, la doctora Magdalena García Trovero. Estamos conversando sobre la violencia en la niñez y adolescencia, la perspectiva local, pero sobre todo América Latina, acciones para enfrentar este fenómeno y en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Doctora, le decía en el segmento pasado, obviamente usted nos explicaba un poco sobre la conferencia a la que viene, que estará mañana sábado, ¿no? En esta capital, pero también entramos ya en materia hablando sobre este tema de este fenómeno de la violencia en niñas y adolescentes, en la niñez en general. Le decía entonces un poco sobre los escenarios que se plantean y que determinan, digamos, ciertos patrones de conductas, porque América Latina tiene más o menos, creería que, y usted corríjame que es el especialista, sí, ¿no? Pero parece que tenemos ciertos patrones de conducta, comportamientos más o menos parecidos. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que va determinando, digamos, ciertas acciones de cómo nosotros abordamos, cómo enfrentamos, primero, los autores en el tema de la violencia y luego cómo enfrentamos el fenómeno? Es bastante amplia la pregunta, pero sí, pensando en los escenarios, sí, que creo que es importante insistir en que decimos que la violencia hacia la infancia y el abuso sexual en forma particular es absolutamente democrático. Al decir esto quiero decir que pasa en todos los medios socioeconómicos y culturales. En todos los estratos. En todos los estratos. Sí. No es un problema de la pobreza. Y eso es muy importante. Sí, porque en algún momento en algún momento se asoció. Así, ¿no? Sí, es porque la promiscuidad, que es favorecida por el hacinamiento en que las personas viven. Exacto. Bueno, es imposible explicar este fenómeno unifactorialmente, sí, ¿no? Hay varios sistemas que entran en juego en esto, ¿no? Primero, es una certeza en toda América Latina y en el mundo que este fenómeno sucede, como dice una colega argentina, la doctora Irene Intevi, hasta en las mejores familias. Sí. Y cuando se descubre o se constata una situación de violencia hacia un niño o un adolescente en un medio privilegiado desde el punto de vista económico, o que viene de parte de alguien que es una destacada persona y que lo primero que tendemos es a descreer que eso pueda ser posible, cuando las estadísticas nos rompen los ojos que
pasa hasta en las mejores familias, Claro. y que cualquier persona puede, justamente por lo que ahora voy a pasar a decir, ¿no? Porque es un tema que no pasa por el estrato social al que pertenezca, sino por otros mecanismos de funcionamiento que tienen que ver con una violencia que decimos que es estructural, ¿no? Con concepciones de poder de algunas personas sobre los otros, donde niños y mujeres siempre han quedado en el desnivel con respecto al sexo masculino. Eso es un flagelo en nuestra América Latina que todavía no hemos logrado revertir, y no quiero dejar de destacar cuántos hombres están luchando por esta causa, ¿no? de abolir el machismo, entendido como esa mirada sobre mujer y niños como por debajo de mí, ¿no? Como de mi pertenencia. Exacto. Como objetos y no sujetos de derecho, ¿no? Y en la mujer ha sucedido, y en niños y adolescentes de igual manera, y con más intensidad aún, ¿no? Sí, y estaba revisando algunas estadísticas. El 80% de casos, dice, de abuso infantil que ocurren dentro de la familia. Y un poco por eso pensaba en estos escenarios donde se generan estos factores, la familia, el trabajo, la sociedad, la escuela, entonces, porque eso creo que permite ir midiendo un poco cómo abordar cada área, ¿no? Ahí está. Decimos que es un fenómeno multisistémico porque pensamos en el núcleo de crianza, donde ese niño llega, si hubo apego seguro o no, porque el apego es un factor protector. Cuando alguien está ligado emocionalmente a ese niño, difícilmente lo dañe. Pero por fuera de eso están lo que llamamos las organizaciones que acompañan el exosistema, ¿no? Pensando en un modelo multisistémico. La escuela, los otros centros educativos sin ser escuela, los medios de justicia, los medios de comunicación, Claro. los trabajos. Cómo ese mundo, esa comunidad que rodea el núcleo de crianza, ayuda, aporta o no a que se desactive ese desnivel que genera fenómenos de violencia, ¿no? Esa concepción de que el adulto es el dueño de los niños, o lo promueve. Si en la escuela pasa lo mismo que en casa, si los medios de comunicación difunden exactamente el mismo modelo, si los medios de justicia no escuchan a los niños y escuchan solamente a los adultos, estamos repitiendo y perpetuando en lugar de desactivar, ¿no? Entonces no es solamente la familia, sino todo lo que la rodea, lo que puede o ayudar o perpetuar, ¿no? Exacto. Doctora, y entonces usted ya nos daba alguna cifra antes, entre 70 y 80% de víctimas de abuso son niñas, ¿no? Y el 75% más o menos se habla de que hay alguna relación entre la víctima y el agresor. Sí, o sea, no estamos hablando entre 75 y 85% según los estudios, pero coinciden. O sea, siempre algo es un amplísimo cercano. porcentaje, sí. Justamente eso es lo que intentamos poner sobre la mesa para que cuando un niño hace referencia a algo que está sucediendo en su núcleo familiar, con alguien de su confianza, de su proximidad familiar o familiar directo, porque la mayor parte de las veces son familiares directos del niño o de la niña, lo escuchemos, porque las cifras dicen que, no, ¿cómo va a ser? Mirá si tu padre te va a hacer esto. Y justamente eso es lo que vuelve más complejo el problema, ¿no? Porque mucho más complejo. Es el arraigo, la proximidad, una persona que constantemente está viendo el niño, el temor, el miedo. Exactamente, esa ambivalencia que el niño siente, sobre todo los niños más pequeños. Como decía, el niño cree que el adulto que lo tiene que cuidar es confiable. Entonces, muchas veces, justamente, en las situaciones de violencia sexual se inician presentándoselas al niño como un juego. El niño pequeño confía en ese adulto cuidador y participa de ese juego hasta que a los 9 años se da cuenta que no es un juego, a los 10, y dice, esto no. Y le dicen, ¿por qué no hablaste antes? Porque antes no sabía. Exacto. Porque antes yo confiaba que mi abuelo me decía que era un juego y yo jugaba. Y porque yo no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, conocer el desarrollo del niño y la manera que el niño expresa lo que le sucede es otro aliado, porque si la violencia sucede en el seno de la familia, es como que el niño queda atrapado y sin salida allí, si no hay nadie que le crea, ¿no? Doctora, y justamente eso lleva entonces a requerir de un nivel de intervención mucho más especializado, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese fenómeno? Si sabemos que fundamentalmente está ocurriendo ahí, en el grupo familiar, con la gente cercana, con la gente que se conoce,
con los menores, porque lo demás puede ocurrir en la escuela y a otros niveles. Es mucho más sencillo cuando está fuera de la familia. Sí. Toda la comunidad, cuando hay un atentado sexual contra un adolescente, todo su barrio responde. Cuando es alguien extraño, es fácil para el adolescente y para el niño que su familia lo proteja y diga que él es el culpable, esta es mi familia que me cuida. Queda bien claro los papeles. Pero en el ámbito intrafamiliar, la ambivalencia que se genera en ese niño de que en quien yo amo me daña es muy difícil para el niño poder buscar ayuda. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? El abordaje, justamente. Por eso es que nuestro principal énfasis es a la comunidad que somos todos. Hay un proverbio africano que me encanta y lo voy a decir porque me parece que explica a lo que quiero llegar. Para criar a un niño, dice este proverbio africano, se necesita de toda una aldea. No alcanza con sus cuidadores, padre, madre. Se necesita que toda la aldea esté atenta a eso. Para que un niño cruce bien la calle, con la luz roja o verde o la que sea, los adultos de la comunidad donde él vive tienen que empezar por hacerlo, ¿verdad? Para que un niño trate bien, tiene que ser bien tratado también. Y toda la comunidad es responsable. ¿De qué manera? Docentes, educadores, vecinos. No tienen por qué ser especialistas en maltrato y abuso o violencia para saber, cosas que cualquier abuela podría saber, que cuando un niño cambia su comportamiento, que cuando un niño era de una manera y empieza a ser de otra, algo le pasa a este niño. Sí. ¿No? Cualquier madre, abuela, vecina que tenga vecino, que tenga experiencia de haber criado sus hijos y haber observado a los niños de su barrio, puede saber, esta niña está más triste ahora que antes. Antes saludaba y ahora no. Estar atentos a las señales que los niños emiten, que llamamos indicadores, ¿no? De comportamiento, de aprendizaje. Ahora, eso pasa por mucha información y educación, ¿no? De las familias, educación de la sociedad, porque de repente, digamos, si una madre o un padre no tiene esa información básica para saber cuáles son los niveles de colores del semáforo, justamente, del comportamiento de una menor, ¿no? Claro, por eso insistí en la palabra inflexión o quiebre de comportamiento. Si bien puede no saber que eso es un indicador, por la experiencia de crianza o de haber estado en contacto con niños o con personas, las personas somos empáticamente sensibles a los cambios que observamos en el otro. No digo que todo cambio en el comportamiento de un niño tenga detrás una situación de abuso, pero por lo menos es una alerta que me va a poner, algo le está pasando a Juanita o a Pedro. ¿Por qué antes era así y ahora es así? Si soy la maestra, ¿no? Si soy la maestra y era un niño que tenía un buen rendimiento en la escuela, hasta segundo, hasta tercero, y de pronto empieza a irle mal, es lógico que me pregunte qué pasa, es lógico que me pregunte, algo pasa en la familia, ¿no? Claro. Y estar atento a eso es lo que estamos tratando de difundir, ¿no? Cuáles son esos indicadores que todos podemos conocer, y uno muy particular, que es el que voy a hacer más énfasis en el encuentro de mañana, es el valor de las palabras de los niños, ¿no? Es el principal indicador es que un niño diga lo que le está pasando. Y la principal respuesta es poder escucharlo y creerle. Sí, y es que es y eso así, ¿no? cambia el destino de ese niño o de esa niña, ¿no? Y la sinceridad en la que expresan las cosas, ¿no? Totalmente. Los niños son transparentes, son muy sinceros para decir. Exactamente. Entonces, justo antes de entrar y pensando en el encuentro de mañana, conversaba con los compañeros y les decía, un niño no va a venir a decirnos como un adulto, vengo a hablar contigo por algo que me pasa. Si tú sos su amigo mayor o su primo o su hermana grande, te va a decir, mientras juega con la muñeca, esta está contenta, no como yo. Y un oído sensible va a decir, tú no estás contenta, ¿por qué? Sí, ¿no? Claro. No me va a venir a contar lo que le pasa, sino que va a dejar como pulgarcito, ¿no? Miguitas de pan en el camino para que yo, esos indicadores, yo los capte y pueda decir, a esta niña le está pasando algo y yo la puedo escuchar. Y el esfuerzo de quienes trabajamos con infancia es poder, no como peritos. Usted dijo que yo soy perita, es verdad, yo trabajo muchas veces haciendo pericias de niños para el Poder Judicial, pero lo que quiero es darle a la población en general elementos que le permitan tomar la palabra de los niños y decir, este niño le pasa algo, y un niño cuando habla y cuenta así,
debe ser creído. Exacto, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos un poco sobre este tema. Ya estamos diciendo del abordaje, hay protocolos, ¿no? Sí. Cómo seguir en casos específicos. Me interesa que hablemos de eso también un poco, sobre el tema de los desafíos que se plantean con todo este mundo digital. Estamos hablando ahí de algunas aplicaciones increíbles que se han desarrollado y que tienen un impacto directo sobre la niñez y la adolescencia y que atenta sin duda alguna contra ello. Vamos a la pausa, regresamos. Sí, continuamos en 8 en punto. Es un gusto que siga con nosotros. Doctora, le decía un poco sobre este tema de los desafíos del mundo digital que están marcando, ¿no? Y uno, me sorprendió, ¿no?, cuando en estos días leyendo sobre incluso una aplicación que se había creado, que es una aplicación que está en inglés, ¿no?, pero se llama El Día de la Violación. Y se ha descrito como un juego novela en el que el jugador dice un asesino y violador en serie durante un apocalipsis zombie acosa verbalmente, mata y viola a mujeres a medida que decide cómo se desarrolla la historia. Y ver, sabes, la descripción del juego que prácticamente ahora ya no está disponible, pero que en algún momento determinado estaba ahí. O sea, casi que como diciendo cómo que se puede hacer una violación, por ejemplo. Entonces, todo esto, ¿cómo enfrentar a todos estos desafíos que se están planteando ahora en redes sociales, en Twitter, Facebook y todas las nuevas aplicaciones que los jóvenes y los niños, ¿no?, adolescentes son muy dados a utilizarlas? Sí, es un gran desafío ese, que venimos en un increyendo que no debe llevarnos, por decir de alguna manera, a satanizar los medios de comunicación de ninguna manera, porque pueden ser sumamente útiles también como factores de fortalecimiento si los usamos adecuadamente, ¿no? Pero sí es muy preocupante, y eso es otro llamado al mundo adulto y a estas cosas que sí podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es ver a qué acceden niños, niñas y adolescentes cuando juegan con su computadora, con su tableta, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Con quién lo están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque sabemos, y las neurociencias cada vez arrojan más luz sobre eso. Lo voy a cruzar con otra pregunta que muchas veces me hacen. ¿Qué gratificación sexual puede tener una persona que abusa sexualmente de una niña de 3 años? Eso es, claro, si uno lo mira con su patrón de medida o su concepción de la sexualidad humana. Desde su propia visión, ¿no? De su propia visión. Así es. Entonces, por supuesto que resulta totalmente incomprensible cuál es la atracción sexual que puede ejercer una niña de 3 años con un adulto. Sí. Pero sabemos cada vez más que no pasa por la atracción sexual como la entendemos en el mundo adulto maduro, ¿no?, sino que es una activación de los mismos centros que tienen que ver con la atracción sexual, pero que están muy cruzados con el sometimiento, con algo muy primario, el someter a la víctima, el hacerse dueño de ella. Por eso el placer de ver la violación, como se somete a otro ser humano. Eso y los juegos donde se matan personas, aunque no haya atentados sexuales, activan los mismos centros del cerebro y producen las mismas reacciones. O sea que cuando nuestros hijos están jugando a juegos violentos, es como si estuvieran mirando pornografía de la peor. Sí, y además están interiorizando todo esto. Y a su vez están naturalizando nuevamente. Lo normalizan, lo hacemos nosotros nuevamente lo que decimos que es el meollo, que es la estructura de someter al débil, aprovecharme del que no puede, ser más fuerte que el otro, apropiarme del otro, como una manera de funcionar, transformando la agresividad que decimos buena para la vida, la que nos protege, la que nos defiende de las agresiones, ¿no? Estar alerta en la violencia hacia otros. O sea, y desde ahí entonces, desde el juego, modelando patrones de conducta, decimos de comportamiento. Que agresivos nacemos, porque la agresión es parte de la vida de todos los seres vivos en el planeta, pero violentos nos hacemos. Es un fenómeno cultural. Entonces,
así como nos hacemos, debemos deshacernos. Sí, ¿no? y eso ya tiene que ver con la familia, con la escuela, la sociedad misma, ¿no? Exactamente, con lo conceptual Sí. de que la violencia tiene que ver con lo estructural, que es cultural y aprendida en el mayor porcentaje y que es posible desaprenderla, ¿no? Para poder tomar las medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con crianza y educación, ¿no? Sí. El cuidado de la infancia. Bueno, y las estadísticas que se comparten que son bastante dramáticas, ¿no? 2013-2017, 11.000 víctimas de violación sexual, son datos bastante estadísticos impactantes, fuertes, ¿no? Entonces, doctora, ¿qué tipo de protocolos hay que establecer en el abordaje cuando se tiene el problema? Obviamente estábamos hablando antes también de la prevención, de usted decía, Sí, de sí, esas sí. luces que deben activarse, pero ya cuando ocurren las situaciones, ¿cómo abordarlo? Sí, usted hizo referencia en las estadísticas a violación y también allí es como bastante claro el protocolo porque está constituido un delito, ¿no? Sí, claro. Entonces la intervención es esto se pena y esto se aborda desde una concepción de que esto es altamente traumático y que hay que abordarlo desde esa perspectiva para poder ayudar a la persona que sufrió esa violencia extrema, niño, niña o adolescente, a poder salir de allí. Pero quizás los grises más mayores se dan cuando no ha habido violación. Porque si hablamos de una violación de una niña de 3 años, la damos por muerta, por supuesto. No puede resistirlo físicamente, sí, ¿no? No lo vamos a ver. Pero la mayor parte de los abusos sexuales hacia la infancia no llegan a constituirse, a concretarse en violación, otras veces sí, y no dejan marcas en el cuerpo. Entonces, a veces es muy difícil. O sea, ni siquiera es el tocamiento, ¿no? No, claro. El tocamiento, el manoseo, sí, así es. El sexo oral, de cualquiera de las dos partes, y no quiero ser mórbida, pero bueno, todos los contactos sexuales abusivos hacia un niño pueden no dejar ni una marca. Entonces, ahí, cuando el niño es llevado a consulta o a un centro médico, nos encontramos con el primer problema, ¿no? El protocolo dice, en el protocolo de salud, que hay que examinar al niño. El examen clínico es normal. Nosotros en Uruguay estamos trabajando mucho con los pediatras y médicos de familia para que cuando consignan en la historia clínica examen clínico normal, agreguen, como es habitual en estos casos. Porque si yo consigno que el examen clínico es normal, puedo dar lugar a que se cierre, es normal el examen clínico. Claro, sí. El 90% de las veces es normal, ¿no? Y eso no ayuda si yo no pongo para que, si eso llega al Poder Judicial como parte del protocolo, la judicialización, y el juez de familia o de familia especializado, o en nuestro caso ahora la Fiscalía y el Centro de Atención a Víctimas con un cambio que hubo en mi país, toma ese informe y dice, bueno, no hay examen clínico normal, caso cerrado. Exacto. No hubo abuso. Sí. Y ahí le erramos, como decimos nosotros, le erramos como las peras. Y muchas veces, entonces, digo en respuesta a protocolo, es muy importante saber para dónde dirigirse, tener un mapa de ruta, pero también sabemos que el espectro de las situaciones de violencia hacia infancia y adolescencia es tan amplio que muchas veces nos desafía a ser muy artesanales en la aplicación del protocolo, de ver cada situación en sí misma y sobre todo hacer una evaluación del riesgo y de la repercusión. Doctora, y en estos casos de abusos en la niñez y la adolescencia, ¿no necesariamente tiene que trascender al contacto físico como para que deje una huella, marque a la vida de los pequeños? Por supuesto, claro. Y ese es el efecto traumático mayor, ¿no? Digo, porque habitualmente la sociedad se sorprende cuando ve y hay narrativas, ¿no?, que explican de que hubo el contacto y la descripción. Y entonces todo el mundo dice todo lo que hizo esta persona, o sea, sujeto. Pero no necesariamente es eso para que entonces... Exactamente, ¿no? El hecho de haber sufrido violencia de la que no deja huella, ¿no? Sí. Y que puede haber o no el niño en algún momento, la niña, intentado avisar de alguna manera y no haber sido oído o no haber sido percibido decimos que a veces los síntomas gritan lo que la boca calla, y aunque el cuerpo no tenga señales, ¿no? Si no somos sensibles a eso, ese niño, esa niña crece con el alma machucada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con no lesiones en el cuerpo, pero sí en su psiquismo, ¿no?
en esto que decía al inicio, con una bajísima autoestima, con síntomas de ansiedad, de estado de alerta permanente, porque perdió la confianza en sus cuidadores, con trastornos de conducta graves, que a veces nos sorprenden en la adolescencia, y ese es otro problema que tenemos. Adolescentes que han sufrido abuso sexual desde la infancia y en la adolescencia tienen conductas promiscuas y lo juzgamos, y lo que estamos viendo es un indicador de algo que pasa desde la infancia y que fuimos sordos. Y no solamente lo juzgamos, he tenido la posibilidad de estar en audiencias donde los abogados defensores del adulto que abusó de ese adolescente hacen la defensa del abusador defenestrando a la víctima, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claro. Él no es culpable porque ella es promiscua, prostituta, mentirosa. Ella es así porque él la hizo así. Tenemos que dar vuelta la mirada, ¿no? Entonces, toda esta sintomatología que emerge con mucha fuerza a veces en la adolescencia y que no solamente no entendimos en la infancia, sino que además nos atrevemos a levantar el dedo y a juzgar en la adolescencia. Estamos luchando contra eso, ¿no? Bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos un poco, veamos esto en perspectiva en América Latina, doctora, en el último segmento, cómo se está planteando, cómo se ve, cuál es el enfoque. Claro, un fenómeno que no es exclusivo de El Salvador, Centroamérica, sino para nada. ¿Cómo se puede? Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Porque cada país tiene su propia realidad, sus propias características, pero en términos generales hay como una línea ahí transversal en todo esto, ¿no? Sí. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Doctora, le decía un poco entonces, ¿cómo lo planteamos esto en el análisis de una situación que es que se observa en América Latina? O sea, ¿cuáles son, digamos, los factores comunes que existen alrededor de este fenómeno? Bueno, nosotros decimos que tenemos algunas certezas con respecto al abuso sexual en América Latina, ¿no? La primera es la que ya hice referencia y es que es democrático, que pasa hasta en las mejores familias. La segunda, que es predominantemente intrafamiliar, o sea que no hay familia que pueda estar blindada contra eso, ¿no? Que la mayor parte de las personas que abusan de niños y niñas y adolescentes son del sexo masculino, aunque cada vez más estamos viendo otras situaciones donde también hay personas del sexo femenino que abusan de niños, a veces disfrazado de cuidados maternales o de otro tipo de acciones, ¿no? Pero predominantemente en toda América Latina las personas que abusan de niños y niñas son del sexo masculino. Y el porcentaje está feminizada, especialmente en la proximidad de la adolescencia. Son más las víctimas cada vez más de violencia sexual, niñas que niños. Pero también en toda América Latina tenemos ese mismo fenómeno de los niños invisibilizada la violencia sexual hacia ellos. Porque las familias cuando constatan, y eso está vinculado al machismo también, y resulta... y esto que es histórico, ¿no? Pero claro, entonces, el que abusa, un niño que fue abusado, que heredamos todo esto, claro, o sea, en América Latina. Un niño que fue abusado va a ser homosexual. Eso es un mito que está instalado, que tiene mucho que ver con el machismo y que hace que el niño que sufrió violencia sexual tenga que guardar silencio toda su vida y que algo que realmente es un mito, porque un niño que fue abusado sexualmente no hizo ninguna opción sexual, fue abusado, ¿no? Claro. No tiene nada que ver con la opción sexual que esa criatura puede hacer después, ¿no? Eso lo vemos en los países con los que trabajamos, permanentemente lo traen sobre la mesa, ¿no? Eso es una realidad. Y también es una realidad que el abordaje es imprescindible que sea intersectorial, o sea, desde la educación, desde la justicia, desde los medios de comunicación,
desde los sistemas de apoyo a la familia, el Ministerio de Desarrollo Social en mi país, o sea, se necesita la participación de todos. La OMS recientemente lanzó un llamado, justamente antes de venir aquí, estamos recibiendo en ACE, en mi otro lugar de inserción, sí, en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el desafío a adherir a 7 propuestas que tienen que ver con prevención, detección oportuna, intervención adecuada, procesos judiciales amigables para niños, niñas y adolescentes, como formas, claro, de poder desde varios lados intervenir, ¿no? No solamente salir a matar abusadores, no solamente encerrar a los niños en la casa porque es peligroso que estén por ahí, porque en la casa, sí, es donde pasa más. Entonces, es un llamado a todos los sectores de la comunidad, a toda la aldea, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto hay que intervenir, como es un tema también de educación, en la currícula educativa? Mucho. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, ahí? En la currícula educativa, tanto a las dos currículas, la del docente cuando se forma, que deben ser formados en este tema, que es una realidad de la infancia. Sabe que en la formación de los médicos es recién a partir de 1950, con 2 pediatras, los Kempe, un matrimonio norteamericano, que el concepto de niño abusado y maltratado se integra a la nosografía, o sea relativamente reciente. Nada, con la historia de la humanidad, este tema es viejo como el mundo, y sin embargo recién en la década del 50 se integra a los libros el concepto de niño maltratado y niño abusado y los síntomas. O sea, de atrás, de esa fecha para atrás, o sea, nada, absolutamente. Era algo que sucedía, pero no. Y en la formación de los docentes es una realidad cada vez mayor. Estas dificultades que ellos enfrentan en las aulas, lo veo cuando tengo la posibilidad de encontrarme con los maestros y profesores de mi país, que son figuras claves, y si hay en este momento docentes y educadores escuchando, así deben sentirse, sí, ¿no? Son figuras claves porque son el modelo identificatorio, exacto, que el niño tiene alternativo a la realidad familiar. Tiene que estar formado en detectar y tiene que estar formado en fortalecer a sus alumnos para enfrentar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo? Bueno, estamos convencidos que una adecuada educación de la sexualidad da fortaleza, porque un niño que conoce su cuerpo es capaz de sentirse dueño de él y de defenderlo y protegerlo, ¿no? Si no sé qué pasa en mí, menos voy a saber lo que me están haciendo, ¿no? Claro. Eso es como un punto. Una adecuada educación en lo que decimos sentido de trascendencia, ¿no? Que los problemas que nos suceden los podemos resolver y podemos proyectarnos a futuro. Y qué importante, perdone doctora, que si sabemos que la mayoría de los casos ocurren de los abusos dentro de la familia con conocidos, el siguiente contacto que tiene un menor desde luego es la escuela, digamos, en lo exterior. Entonces la escuela, el docente es esencial en esto. Esencial. En detectar, en intervenir, en orientar, en educar, en prevenir, sí, desde luego. Porque quiero dar un concepto muy esperanzador, ¿no? Porque sí, usted me preguntaba sobre los daños de la violencia que son reales, sí, y justamente, pero también es cierto. Y en un corte le decía entonces cómo vemos siempre la realidad sobre estos temas, cuando se habla del Día Internacional de la Mujer, cuando se habla del tema de la adolescencia, de la violencia en la niñez y la adolescencia, cómo vemos el vaso en América Latina, medio lleno, medio vacío. Claro. Cuando vemos el vaso desde lo que nos violenta la violencia, lo vemos con una perspectiva muy desesperanzadora, ¿no? Qué terrible lo que le pasó, sí, a este niño, qué terrible lo que le pasó a esta niña, y eso va a sumar más daño aún, porque esto que le sucedió, pero ya paró de sucederle, en el mejor de los casos, y a partir de ahora tiene que construir su vida de una manera diferente. Y en eso lo esperanzador es que eso es posible, ¿no? Que es posible, y estamos desde hace unos cuantos años, tanto en salud como en educación, manejando el concepto de resiliencia que surge después de la posguerra, con varios autores que empezaron a estudiar qué hizo que algunas personas, viviendo la misma adversidad, pudieran superarla y otras no. La resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos de vivir una situación, exacto, traumática, adversa, pero no solamente poder sobreponerse a ella, sino ser mejores personas que lo que hubieran sido si no lo hubieran vivido. Y en eso los docentes tienen un rol fundamental. Hoy estamos hablando del rol de tutor de resiliencia. Sí.
El niño viene con lo que tiene y el maestro puede esos pedacitos armarlos para fortalecerlo, ¿no? Y por eso entonces su conferencia mañana, violencia en la niñez y la adolescencia, y ahí la pregunta, ¿cómo validar sus relatos y crear estrategias de resiliencia, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí. Sí, bueno, porque se nos está acabando el tiempo, entonces, qué bueno, entonces, si la quieren escuchar usted mañana, ¿no? Mañana, en el círculo militar. Militar, Sí. ¿no? Estará dando la exposición. Ahí está. Y bueno, ahí el desarrollo de esto, pero qué bueno, doctora, que tiene la oportunidad de estar con nosotros y compartir la experiencia entonces de su país y esa perspectiva de América Latina sobre un tema tan crucial. Y en la perspectiva de América Latina quisiera, si me permite, terminar con una frase de un latinoamericano que fue Paulo Freire, y va en honor a los educadores, que son la otra familia de los niños. Cuando se le impuso la alfabetización de Brasil, sé que las cosas pueden incluso empeorar, pero también sé que es posible intervenir para mejorarlas. Y en ese lado nos tenemos que parar. Excelente. Doctora, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Feliz este día en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, descansen el fin de semana. Nos encontramos entonces la próxima semana con otros temas también de importancia a nivel nacional. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.